Ok, me confirman que se ve la pantalla. Sí, señor. Sí, correcto. Perfecto. Entonces, hoy vamos a iniciar con la unidad 2. Ahí, como vieron en el campus, ya está habilitada. Y acá vamos a ver, en este caso, lo que es el tema 2. Lo vamos a partir en dos porque es una presentación muy amplia de todo lo que son sensores y actuadores que se utilizan en la parte de la automatización industrial. Entonces vamos a tratar de mostrar ejemplos, ver lo que son con fotos, lo que son los equipos que ustedes van a ver ya probablemente en las industrias para que tengan referencia de cómo se ven y cuando los tengan que utilizar, que los conozcan. Y aquí viene un material complementario que sería ya después de esta sesión, que ustedes lo revisen. Es complementario lo que yo voy a mostrar, algunas cosas se repiten, pero muestra unas cosas adicionales que no están dentro del temario como tal, pero sí me gustaría que por lo menos las revisen. Entonces, después de esa sesión, ahí descargan este archivo y revisan esas presentaciones. Y acá también agregué un video de lo que es el principio de Coriolis, que son los medidores básicos de flujo, que son de los medidores más precisos y que se estaban utilizando mucho para algunas aplicaciones industriales. Entonces sí quiero que conozcan cómo es el principio, que no es tan fácil de explicar de forma tradicional, y sino que es mejor verlo con un video y que aclara más cómo es el principio. Entonces aquí queda ese video, si no lo han visto, ahí lo ven después de la sesión. Entonces vamos a iniciar con lo que es este tema, lo que es instrumentación y después lo que son actuadores. Entonces, en esta sesión vamos a ver probablemente como hasta presión, lo que son instrumentación de temperatura, lo que es flujo, presión, nivel de distancia, variables eléctricas, lo que son, en este caso, señales analógicas y digitales. Y después, la próxima semana, estaremos viendo lo que son actuadores también. Entonces, empezando, ¿qué es la temperatura? Ustedes se acordarán de algún curso de física donde vieron que la temperatura es una medición indirecta de la actividad molecular interna de los materiales. Al final, lo que nos da la temperatura es qué tanto se están moviendo las moléculas. Si las moléculas están en constante movimiento o están en un movimiento muy intenso, la temperatura va a ser mayor. Y por eso es que es una medición de esa actividad. ¿Por qué medir temperatura? Bueno, porque normalmente la temperatura nos va a dar una calidad de producto y un rendimiento. En el caso de reacciones químicas, puede crear un producto en ciertas condiciones. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una receta de alguna cuestión ahí de los que les gusta la cocina, saben que normalmente vienen unas instrucciones que dice tal temperatura, tanto tiempo. Igual pasa con productos industriales. Por ejemplo, las partes de cementos tienen que llegar a una temperatura específica dentro del molino que está, en este caso, moliendo los materiales para hacer una mezcla homogénea de diferentes productos para producir el cemento. Y ahí tiene que haber una temperatura específica. Entonces, ocupamos medirla para garantizar de que el producto va a salir conforme a la calidad y al rendimiento esperado. También lo vamos a medir por un tema de eficiencia, porque al final cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con calderas, necesitamos medir cuánto es la temperatura del vapor, cuánto es la temperatura de los gases de escape, cuánto es la temperatura del agua que ingresa a la caldera, porque eso nos va a dar una medida de la eficiencia de nuestro proceso. Entonces, siempre es importante medir en esa parte lo que son temperaturas. Eso es un ejemplo, pero hay muchos. En el caso de la seguridad, también, obviamente, cuando estamos trabajando con procesos que tienen temperaturas elevadas, para la seguridad humana es importantísimo que nos indiquen con un termómetro, ya sea local o ya sea de forma remota, una escala, una HMI, una pantalla, que podamos ver cuánto es la temperatura del producto X, para que saber si lo podemos tocar o no, saber si lo podemos manipular o no. Entonces, es importante eso, así como también el tema de las explosiones. Si un producto empieza a calentarse más de lo que debería, puede producir alguna reacción y genera algún tipo de explosión. Y por supuesto también el tema de la transferencia, que es una forma también de medir la cantidad de material contenido en un gas, que es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, yo puedo medir lo que es la transferencia
de un material a otro. Igual puedo medir lo que es la transferencia de calor de un producto a otro, para también ver lo que es la eficiencia y cuánto se está transfiriendo de ese calor. Entonces, al final la temperatura nos va a servir para muchos procesos, no solo a nivel de automatización, sino que también para nuestro día a día. Todos nosotros vemos ahí la temperatura de lo que es el clima, vemos lo que es la temperatura de los hornos, vemos lo que es la temperatura del refrigerador, y siempre es importante tener ese dato para el día a día. ¿Cuáles son las unidades de la temperatura? Las unidades son el Fahrenheit, el Celsius y el Kelvin, pero nosotros estamos acostumbrados más a trabajar con Celsius. Y en el caso, cuando vienen algunos productos de Estados Unidos, trabajamos con el Fahrenheit, que es la famosa F. En algún curso igual, ustedes imagino que hicieron algunas conversiones de Celsius a Fahrenheit, etc. Y en el caso de física, normalmente se utilizan los Kelvin, que es el que más común para todo lo que son las ecuaciones, porque se trabaja de forma directa. ¿Qué vamos a trabajar nosotros en la parte industrial? Principalmente Celsius y Fahrenheit. ¿Por qué no trabajamos Kelvin? Porque no estamos haciendo normalmente operaciones, sino que estamos haciendo un tipo de regulación. Entonces, vamos a trabajar con estas unidades en la medida de lo posible para cumplir con la normativa costarricense. Vamos a trabajar en Celsius, pero pueden encontrarse algunos lugares que prefieren trabajar con Fahrenheit. Y ahora bien, ya sabemos qué es la temperatura, sabemos que hay que medirla, el por qué, pero ahora sí corresponde a ver cómo la medimos. ¿Cómo vamos a obtener ese dato, que es una condición de un material, de un producto, una condición del ambiente? ¿Cómo vamos a hacer para trasladarla a que lo pueda leer un PLC, a que lo pueda leer un dispositivo de control? Para eso tenemos los sensores y vamos a presentar dos tipos. Está la RTD, que son dispositivos que presentan un cambio positivo a la resistencia frente a un cambio positivo a la temperatura. Esto quiere decir que si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia en sus terminales. Por eso se llama RTD. Esto es de resistencia por dispositivo que es proporcional a la temperatura y que se ve afectado por la resistencia. Se le conoce también como termoresistencia, porque al final, a más temperatura, más resistencia. A menos temperatura, menos resistencia. Y eso tiene un comportamiento, digamos que no es lineal, pero sí tiene una curva que ya se conoce, y por eso es que cuando yo veo resistencia, el PLC mide resistencia y va a poder trasladar esa resistencia que está viendo en sus terminales a una temperatura. Entonces, por eso es que son usados para medición de temperatura, una RTD. Tiene una relación predecible que antes les mencionaba, no es completamente lineal, pero es predecible, ya se conocen esas curvas, se pueden introducir dentro de la parte del PLC, y el PLC entonces replica o puede aplicar de acuerdo a la resistencia, saca cuánto es la temperatura. No es una regla de tres porque no es lineal, pero sí puede tener esa ecuación que simplemente sabiendo esto, obtengo esto. Relativamente una alta resistencia que pueda ser medida fácilmente. Es algo importante que las RTDs tengan una alta resistencia para poderla medir, porque si no, con solo el cable, que tiene una resistencia pequeña, puede afectar mucho el dato de temperatura. Entonces, normalmente se utilizan RTDs que se conocen como PT100 y PT1000. Ahorita vamos a ver qué es ese 100 y qué es ese 1000. Que sean físicamente robustas, porque vamos a estar en un ambiente industrial, entonces se requiere que sean robustas, que no se vayan a dañar fácilmente, y que tenga una estabilidad en todo el rango de medición. Eso quiere decir que si yo voy a medir una temperatura que va a estar entre 0 grados y 300 grados centígrados, que cuando llegue a 250 no empiece a oscilar o a hacer algún comportamiento extraño, sino que tenga una estabilidad de la medición. Y que igual, por un cambio de temperatura, se dé un cambio significativo en el valor de resistencia, porque si no va a ser muy complicado medir pequeñas variaciones en la temperatura. Todo eso que se menciona acá, las RTD lo tienen, las RTD industriales, las que nosotros vamos a adquirir para nuestros procesos, y se ven algo parecido a lo que está acá. Esto es algo metálico, es una estructura metálica, y el RTD, el elemento de sensado, está aquí, es este. Aquí lo que son cables nada más,
que van hacia la conexión ya con el PLC. Normalmente aquí hay como una especie de adaptador para conectar el proceso, normalmente roscado. Ahorita vamos a ver por acá, este otro ejemplo, donde este elemento de acá es el que se enrosca al proceso y esto está en contacto ya sea con el gas, con el líquido, con lo que estemos midiendo temperatura. Y después ya aquí los cables son los que van a ir a una caja de bornes o van a ir directamente al controlador para la medición de temperatura. ¿Hasta acá alguna duda, jóvenes? No, profesor. Okay. ¿Cuál es otro elemento que podemos utilizar para medir temperatura? Son las famosas termocuplas. Son elementos mucho más económicos que un RTD, pero el principio es diferente. El principio es que en los conductores, la punta de la termocupla va a cambiar un milivoltaje de acuerdo a la temperatura. Entonces, ya no mido resistencia, sino que mido milivoltios. Existen tres tipos principales de sensado para las termocuplas: platino, cobre y níquel. Ellas son combinaciones de estas. Hay otras que ya han agregado otros materiales, pero normalmente son para funciones o fines más específicos, e igual tienen un costo más elevado. Las termocuplas tienen curvas similares a estas, no son igual, tampoco son lineales como la RTD, sino que tienen ciertos cambios, pero igual estas curvas dentro del PLC se introducen. Entonces, cuando la temperatura está en tal punto, ya saben cuánto es el valor específico, entonces miden esto y aplican la ecuación a la inversa y ya obtienen el dato de temperatura. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos por cargar estas ecuaciones dentro del PLC o del controlador, sino que ya vienen dentro del firmware, vienen dentro del sistema operativo, por así decirlo, de lo que es el controlador. Nosotros nada más tenemos que decirle al controlador, el PLC, vamos a conectar una RTD de tal tipo o vamos a conectar una termocupla de tal tipo. Entonces, él ya sabe cuál ecuación aplicar para obtener el dato de temperatura. Ok, eso sería con lo que es la termocupla. Ahora bien, con el tema de las RTD, siguiendo este punto, hay métodos de medición. Entonces, recordemos que la RTD es un elemento que de acuerdo a la temperatura va a variar la resistencia. Entonces, por eso aquí vemos como una especie de potenciómetro, lo que hace referencia a una resistencia variable. Aquí va a hablar un valor de 100. Eso se debe a que esta es una PT100. Entonces, normalmente el valor de 0 grados centígrados vamos a tener 100 ohmios en la resistencia. Entonces, esta es la RTD. Aquí están los cables que van hacia lo que es el PLC o el controlador. Y los cables, como ustedes saben, tienen una resistencia pequeña, pero al fin y al cabo tienen resistencia. Y entre menor sea la calidad del cable, mayor va a ser la resistencia. Entonces, cuando vamos a medir aquí, no vamos a ver los 100. Vamos a ver 5 ohmios más 100 más 5. Vamos a ver 110 ohmios, porque eso está en serie. Eso es un problema, porque al fin y al cabo nosotros queríamos ver exactamente el valor que está midiendo la RTD. Entonces queríamos ver el 100, pero como estamos utilizando este método que se llama de 2 hilos, que son 2 cables, vamos a ver un error. Entonces, cuando son procesos muy críticos o hay distancias muy largas entre lo que es el sensor y el dispositivo que está recolectando los datos, ya sea un PLC o algún módulo de expansión de entradas, cuando hay mucha distancia, normalmente no se recomienda esto, porque el cable, la resistencia del cable va a ser significativa y por lo tanto la medición no va a ser muy precisa, muy exacta más bien, para hacer los términos correctos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces en lugar de comprar una RTD de 2 hilos, voy a comprar una RTD de 3 hilos, o una RTD de 4 hilos. ¿Cuál es la diferencia entre estas y esta acá, primera? Bueno, que tiene un cable adicional y esta tiene 2 cables adicionales. Entonces, ¿cuál es el principio?
El principio es que ahora el PLC, cuando yo lo conecte, yo le voy a decir, ok, vas a tener un RTD y es de 3 hilos. Entonces el PLC o el controlador va a saber qué hacer. ¿Qué es lo que va a aplicar? Va a tratar de determinar la resistencia del cable y la va a compensar. Entonces, por eso es que vemos, igual aquí tengo los mismos 5 ohmios, pero al final el valor que está viendo el PLC sí son los 100 ohmios. ¿Qué es lo que hace? Bueno, normalmente lo que se hace es que introduce una pequeña corriente y aquí en estos dos puntos, vean que está una conexión. Entonces, el valor que él ve acá entre este y esta va a ser un dato de la tensión y por lo tanto, aplicando ley de Ohm, puede sacar cuánto es la resistencia. Entonces, por eso hace esa compensación. ¿Cuál es el pequeño detalle con eso? Que él hace una compensación de este cable, pero si yo coloqué otro cable diferente aquí arriba, que no tiene 5 ohmios, sino que puede que tenga 10 ohmios, igual se va a dar entonces un error acá. Eso es el principio de este de 3 hilos. Y en el caso de 4 hilos, aquí sí ya no hay ningún problema. Bueno, obviamente vamos a usar cables buenos, pero si este cable es diferente a este otro acá, no va a haber tanto problema. ¿Por qué? Porque ahora utilizamos 4 hilos. Entonces, lo que hace es que el PLC mete una corriente por aquí, la corriente pasa por la PT100 con la RTD y se regresa por aquí la corriente. Estos elementos de aquí, los del medio, lo que van a medir es únicamente la caída de tensión. Y aquí la resistencia es muy alta, entonces por acá no viene nada de corriente. Como la corriente aquí es cero, prácticamente lo que yo voy a ver aquí es una caída de tensión cero. Por lo tanto, es exactamente lo que voy a ver aquí, es la tensión en la resistencia. Sabiendo la tensión en la resistencia y sabiendo la corriente que estoy inyectando, porque el PLC que está inyectando la corriente, puedo saber exactamente cuánto es el valor de resistencia por ley de Ohm. Entonces, esta es la forma más precisa de medir una RTD. ¿Cuál es el problema? Que ocupo más cable. Y por eso la instalación va a ser más costosa. ¿Alguien hace una consulta? Sí, yo, profesor, buenos días. Buenos días. En ese caso, digamos, el PLC, todos los PLC vienen con esas opciones de 4 puntos de conexión para una termocupla de 4 hilos. Además, habría que configurarlo internamente, si le es uno de 4 hilos o él lo Correcto. asume. No, tienes que indicarlo. Y la mayoría de los PLCs vienen con las tres opciones. Pero puede Okay. ser que haya PLCs de baja gama que solo traigan esta, por ejemplo, para un tema de reducir, porque recordemos que esas son entradas del PLC. Sí, ¿y cuánto, digamos, es lo máximo en metros que se puede tirar un termocupla con este sistema, con el de 4 líneas, digamos? Con el de 4 líneas no habría tanto un límite. Obviamente siempre no puede ser kilómetros, pero sí ya, si hay unos cuantos 100 metros, 300, 200 metros, eh, ya cambiaría yo otra metodología, mejor colocaría como un control distribuido o una periferia distribuida más cerca del punto, en lugar de tirar un cable de 200 metros, ¿verdad? Pero digamos, 60 metros, 70, No, no hay no hay problema. problema, no hay Ok, problema. 50 metros, 60, 70 metros, no habría ningún problema en esta configuración. En esta sí podría generar más error, ¿verdad? Porque ya sí el cable va a tener una mayor resistencia. Recordemos que los cables, la resistencia la dan por metro. Entonces, si ustedes compran un cable y vienen las especificaciones, van a decir la resistencia por metro es tanto. Entonces, la cantidad de metros que ustedes usen lo multiplican por eso y ya tienen la resistencia total. ok. Obviamente es algo teórico, pero les da una guía, una referencia. Ok, esto entonces, con estos métodos de medición, volviendo a las termocuplas, el principio de ellas es por medio de tensión. Entonces aquí tienen milivoltios. Entonces yo por medio de la medición de milivoltios voy a obtener lo que es la temperatura que se está viendo acá. Igual, los cables que utilizan las termocuplas son un cable no especial, porque tampoco es un cable especial, pero sí es un cable que tiene ciertas particularidades y hay que tener cuidado con un tema de la compensación.
Esa compensación normalmente se utiliza al punto de conexión con el PLC y algunos PLC ya lo traen. Entonces es de indicar nada más que vamos a conectar una termocupla y ya el tema de la verificación en el punto de conexión, que se llaman unión fría, es que hace la compensación. Pero eso ya es cuando vamos a utilizar termocuplas y el PLC lo trae. Si no lo traen, entonces hay que realizar una compensación, que es una medición de temperatura acá, y introducirse el PLC para que él haga la compensación. Pero normalmente eso es transparente para nosotros. Ya lo hace interno el PLC. Profesor, ¿Sí? permiso. Ahora, con respecto a la pregunta que hizo don Johnny también, nosotros vemos en este curso, ahora que lo menciona, las características de los conductores para esos circuitos, canalizaciones y eso. No te copié. Pues, digamos, nosotros vamos a ver, qué sé yo, los calibres y eso, de los conductores, de los cablecitos y eso. Ok. No, digamos, eso se ve más que todo cuando son en cursos de la parte eléctrica, digamos, en instalaciones eléctricas, lo que son calibres y demás. En control, en automatización, normalmente lo que se usa son calibres 18 y multihilos, y normalmente se conoce como cable de control. Y ese cable de control, digamos que normalmente es cable número 18 y normalmente se trabaja por la cantidad de pares. Digamos, si yo voy a hacer una conexión que tengo 5 pares, entonces o tiro cables independientes de un par o tiro un cable grande con 4 pares y lo que es el shield, ¿verdad? Lo que es el apantallamiento. Pero en lo que es normalmente, como es controles bajas corrientes, baja potencia, es cable 18. Entonces, con el tema de las termocuplas, normalmente vamos a encontrar algunas de estas. Algunas le agarran los dos cables, este es de un material y este es de otro material, y lo que hacen es nada más darle vuelta con un alicate. Este es de tipo bull, o tipo bulbo, y este es de punto. Este sí es un punto soldado. Estas son las más comunes que vamos a utilizar. Y normalmente esto viene dentro de como algo como esto que vimos acá, viene dentro de un elemento metálico o termoposo, que es el que nos va a proteger el elemento para que no se vaya a dañar. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Lunasa o alguna de estas empresas laminadoras, es algo muy común ver las termocuplas así. Agarran un cable, le dan un par de vueltas y lo meten entre la bobina para medir temperatura. Es una forma, pero no es la ideal, por un tema de que esto no es una conexión tan buena como esta, pero aquí se las presento porque lo pueden encontrar. Y no se asusten si lo ven. Es algo, digamos que aceptable. No lo mejor, pero aceptable. Ok, entonces, tenemos dos elementos, la RTD y la termocupla. Cuando tenemos dos cosas, siempre se hace una comparación. ¿Cuáles son las ventajas de la RTD y cuáles son las ventajas de la termocupla? Al final, entre ellas se contraponen. Por ejemplo, la RTD tiene una mayor exactitud y repetitividad que una termocupla. La RTD es menos susceptible al ruido porque es resistencia, en cambio aquí son milivoltios. La RTD tiene una mayor linealidad, quiere decir que la curva es más lineal, o sea que la resistencia varía de forma más lineal con respecto a la temperatura que una termocupla. La desviación de la RTD es predecible, por lo mismo que también hablamos de esta linealidad y el comportamiento estable en todo el rango de medición. No necesita extensiones especiales, que es lo que hablamos acá de la termocupla, que sí tiene que tener esa cuestión de la compensación, y puede ser recalibrada. Entonces, esas son como las ventajas de la RTD. En el caso de la termocupla, puede ser recalibrada, pero el error es mayor y es más susceptible a problemas, en este caso, de desviaciones, y por lo tanto no es tan recomendable el tema de utilizarla cuando son procesos que requieren mucha precisión y exactitud. Entonces,
Eso en el caso de la RTD. Entonces vimos, ok, la RTD tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la termocupla? La termocupla se utiliza para altas temperaturas. Por darles un ejemplo, si yo quiero medir 1000 grados, la RTD se queda corta. La RTD normalmente vamos a encontrar cerca de máximo 500 grados. Pueden que encuentren una mayor, pero tiene un costo más elevado, pero normalmente andan por ese orden, no andan valores muy altos. La termocupla sí, la termocupla ustedes pueden encontrar de 1500, 1800 grados, etc. Entonces, para temperaturas muy altas, la única opción es termocupla. También es más barata. Cuando comparamos en un rango similar, por ejemplo, si yo quiero medir 300 grados y la comparo con una termocupla, que puede medir igual hasta 1200, pero yo lo que quiero medir hasta 300 grados, la termocupla siempre va a ser más barata. Si ya quiero medir 1800 grados, obviamente no tengo otra opción que termocupla. Entonces aquí esto no es tan importante, pero cuando puedo utilizar ambas, siempre la termocupla va a ser más barata. Tiene un tiempo de respuesta más rápido. Eso quiere decir que a cambios más rápidos de temperatura, ella va a responder mejor. Va a, por decirlo así, a estar cerca, darle la respuesta o dar un seguimiento constante del valor. Va a ser muy cercano al valor real. En cambio, la RTD es un poco más lenta. Entonces, va a tardarle un poco más en llegar al valor exacto de temperatura. Es más confiable para altas vibraciones. Entonces, cuando hay un sistema que, por ejemplo, en lo que son motores de combustión y hay mucha vibración, es más confiable una termocupla porque son más robustas en ese punto. Y también es menos susceptible a la contaminación. Entonces, esta de acá, cuando se contamina y cae algún producto dentro, ya la resistencia se pierde, ya cambia y por lo tanto es muy susceptible a que pueda caer alguna sustancia dentro donde está el elemento sensible que vimos antes, aquí interno, ¿verdad? No es fuera, afuera sí puede estar lleno de búnker, no hay problema, o lleno de alguna sustancia ahí cualquiera, que no le va a pasar nada. Pero si internamente cae algún producto, ya la RTD se ve afectada. En cambio, la termocupla no es tan susceptible a esos problemas. Entonces, pregunto yo, jóvenes, si ustedes quisieran medir, por ejemplo, un horno de fundición, quieren medir la temperatura de un horno de fundición, ¿qué utilizarían? ¿RTD o termocupla? TC. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque en un horno de fundición la temperatura supera fácilmente los 1000 grados. Exacto. Muy bien. Ahora bien, si yo quiero medir en un laboratorio la temperatura del agua, que tenga que andar en un rango de 100 grados, menos de 100 grados, que no esté en vapor, ¿qué utilizaríamos? ¿Termocupla o RTD? RTD. Ok, correcto. Lo más recomendable sería en un laboratorio que se requiere mucha precisión y exactitud, y vamos con una RTD y más que el rango es bajo. Entonces, dependiendo del proceso y también del presupuesto, así escogemos una u otra. Algo importante a considerar son el tema de los termopozos. El termopozo no es más que un tubo de metal que va a proteger los sensores. ¿Los protege de qué? De lo que es el flujo, la presión, la vibración, la corrección, etc. Y también permite que los sensores se puedan remover del proceso sin detenerlo. Al final, ¿qué es un termopozo? Es algo como esto que está acá. Miren que esto es una tubería. Y aquí en la tubería va, por ejemplo, combustible. Entonces, el termopozo es este elemento de metal que está acá. Está en contacto con el proceso, pero si yo ocupo sacar el sensor, porque tal vez tengo que darle un mantenimiento, calibrarlo, cambiarlo, simplemente desenrosco acá y me llevo al sensor. No tengo que detener el proceso porque aquí, este que está acá, me está tapando. O sea, no hay una conexión directa entre lo que es el sensor y el proceso, sino que este lo está, por así decirlo, protegiendo. Y como es metal, hay una buena conducción del calor, de la temperatura. No va a haber tanto una desviación porque aquí la conducción de calor es buena. No es un material aislante.
Entonces, yo puedo hacer esto sin afectar la medición. ¿Qué se encuentra algunas veces uno? Que no colocan un termopozo, sino que ponen directo al sensor al proceso. ¿Cuál es esa desventaja? Que si el sensor se daña y tengo que cambiarlo, tengo que parar todo el proceso, drenar la tubería para después poder sacar el sensor, colocar uno nuevo y volver a operar el proceso. Y recordemos que parar un proceso industrial y peor aún drenar una tubería es un proceso costoso. Entonces, siempre se recomienda colocar termopozos. Al final, no es un elemento muy costoso y me va a permitir fácilmente intercambiar sensores o llevarlos a calibrar o lo que tengan que hacer con ellos sin detener el proceso. ¿Ok? ¿Está claro ese ejemplo? Claro, profesor. Hay diferentes tipos de termopozos. Están con lo que son flangers, que llaman acá, con flangers. Están lo que son soldados y están los que son roscados. Eso simplemente es una cuestión de gustos. Muchas veces lo que son con flangers o con bridas, lo que hacemos es que se colocan porque el sensor tiene brida, entonces aquí se atornillan. Pero normalmente lo más común que van a encontrar ustedes son de estos tipo roscados. Y algunas veces soldados, pero lo normal es que sean roscados. Ok, ¿dudas hasta acá antes de iniciar con otro tema? No, profe. Entonces, algo importante, jóvenes, es los tipos de montaje. ¿A qué se refiere con tipos de montaje? Antes hablábamos de que las termocuplas y las RTDs eran estos elementos, estas conexiones. Algunas veces esto van directo a lo que es el PLC, pero en algunas ocasiones nosotros queremos tener una indicación local o por alguna razón no queremos que al PLC le lleguen directamente los valores de resistencia, sino queremos hacer una conversión antes. Y para eso entonces están estos elementos que están acá. Esos elementos, específicamente es para montaje en campo. Entonces ustedes lo ven ahí que viene con algo más robusto, de uso pesado, y en lugar de mandar el dato a un PLC, sino que lo mando acá. Y entonces de forma local el operador puede ver el dato de temperatura. Ya después él tiene un convertidor interno que pasa el dato de RTD, lo convierte en una señal analógica de 420 mA o 0,10 voltios y eso va al PLC o por comunicación digital a lo que es el controlador, si es que se requiere mandar al controlador. Esto para montaje local, en campo. Este de acá es un convertidor igual, recibe la señal de la RTD, ven que aquí tienen las 4, para el caso de RTD de 4 hilos, y aquí tiene una salida de 420 miliamperios. Es una señal muy utilizada en lo que es la electrónica, lo que es la automatización industrial. Entonces, esto acá va hacia el PLC, que es una señal de corriente. En lugar de mandar 4 cables, solo van 2. Eso me permite ahorrar en costos y también en ahorrar en tipo de entradas de PLC, porque solamente compro de un tipo, no tengo que comprar de RTD y tengo que comprar después de termocupla o tengo que comprar de 420, sino que solamente compro de 420. Y estos modulitos normalmente se colocan acá, en esta parte interna de lo que es la RTD o la termocupla, depende de lo que esté usando. Normalmente es en RTDs, es lo más común. Y aquí entonces me ahorro, en lugar de mandar un montón de cables, solamente mando 2. ¿Ok? Este cuando es montado en la cabeza del sensor. Y tengo otros que hacen el mismo principio, pero son montados en riel DIN. El riel DIN es esto que está aquí, este riel metálico que está aquí atrás, que también es muy utilizado en la parte de control. Entonces simplemente coloco el dispositivo, coloco igual las entradas de la RTD o la termocupla, y aquí salen por 420 miliamperios hacia lo que es el PLC. Entonces, estos son montajes que se utilizan típicamente
en la medición de RTDs y de termocuplas. ¿Ok? No sé si hay dudas. Vienen siendo entonces como compresores de señal. ¿Sí? Ok. Ok, entonces ya terminaríamos con lo que es temperatura. Pasaríamos a flujo. ¿Qué es flujo? Caudal o flujo es la cantidad de fluido en movimiento por unidad de tiempo. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, litros por hora, eso es flujo, o litros por minuto, o si digo también kilogramos por segundo, o kilogramos por minuto, eso es flujo. No importa si es litros, kilogramo, al final recordemos que un fluido yo lo puedo ver tanto por volumen como lo puedo ver por masa. Entonces, al final es igual. El fluido es cualquier sustancia que pueda fluir y ese término se aplica tanto a líquidos como a gases. ¿Cómo categorizo el tema del flujo, la medición de flujo? Lo categorizo en medidores volumétricos, que lo que van a medir es volumen, y en flujómetros másicos, que lo que van a medir es masa, kilogramos. En el caso de los volumétricos hay más opciones. Están de dP, que son diferencial de presión, están por velocidad y están por desplazamiento positivo. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. En el caso de másicos sí son menos las opciones. Está por Coriolis, que es el video que está en el campus, y está el que es térmico, que ahorita también lo vamos a ver en esta presentación. Entonces, todos estos son las opciones que tenemos en flujo. Vean que en temperatura principalmente tenemos dos. Hay otras en temperatura, pero digamos que las más comunes son esas dos que vimos, RT y termocupla. Esta otra que es por termografía, pero igual es otra aplicación, no es tanto la que se utiliza a nivel de automatización industrial. Ok, entonces, esta es la categoría que tenemos. ¿De qué va a depender si escogemos uno u otro? Va a depender del presupuesto que tengamos, porque aquí hay de toda variedad de precios, y va a depender también de qué es lo que queremos medir, con qué precisión y exactitud. Entonces, vamos a iniciar con el primero, que es de los más utilizados y de los más baratos, que son los sensores de dP. dP es diferencial de presión. Lo que hacen es medir un delta P, un diferencial de presión, causado por una obstrucción en la corriente del fluido. El delta P es la diferencia de presión entre el punto antes y un punto después de la obstrucción. Entonces, estos equipos funcionan basados en el principio de continuidad de Bernoulli, que dice que la velocidad de un fluido incrementa cuando pasa por una obstrucción. Entonces, esta es la ecuación donde yo tengo Q, que es el flujo, K, que es una constante propia del medidor, y el delta P, que es una medición de presión, y una presión antes y después. ¿Cómo se vería físicamente? Se vería algo como esto. Entonces, yo acá tengo la obstrucción, puede ser algo como esto, puede ser una obstrucción de algo como esto. Mido la presión aquí, mido la presión acá, es aquí obtengo el delta de presión, el K es una constante propia de esto, que está acá, y por eso obtengo entonces cuánto es el flujo. Y vean que por eso, como solamente ocupo un par de sensores de presión, este es un flujómetro muy barato. Y se utiliza mucho en procesos industriales, cuando igual no requiero mucha precisión, y cuando tengo tuberías muy, muy grandes. Porque un flujómetro normal, digamos, de Coriolis, para una tubería de más de 8, 10 pulgadas, 12 pulgadas, sale a fácilmente más de $50,000. En cambio, uno de estos puede costar de unos cuantos miles. Entonces, la diferencia es significativa. Y así es como se mide. Simplemente mide presión acá, presión antes y después, obtiene el delta, el K es una constante, hace esta multiplicación y ya obtiene el flujo. Así de sencillo. Obviamente, para este K, obtenerlo no es nada sencillo. Ya los fabricantes hacen sus pruebas, hacen sus análisis y te dan ya el valor de K. Simplemente ya uno lo configura y listo. El valor de K cambia si yo le cambio lo que es la obstrucción. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si por alguna razón la obstrucción se daña y tengo que poner otra,
ya hay el valor de K diferente. Entonces, tendría que volver a hacer algunas pruebas, hacer algunos cálculos para obtener el nuevo K. Lo más recomendable es volver a pedir al fabricante la misma pieza que estaba aquí, no colocar cualquier otro, porque si no va a afectar la medición. Ese sería un medidor, ese sería otro. Ese se llama tubo de Pitot o anubar, y lo que hace es algo similar. En principio pone una instrucción, pone un equipo que está acá, y lo que mide es igual presión. Mide presión en este de aquí externo y mide presión en este de aquí interno. Entonces, de acuerdo a eso, va a poder medir lo que es, por medio de un delta igual, va a poder medir lo que es el flujo. Si se fijan, este es menos invasivo que este otro. En algunos procesos donde la caída de presión es importante, estos de acá no son una opción, porque esto va a representar una caída de presión. Entonces, podemos utilizar algo como esto, que es este de acá, similar, también es, simplemente son variaciones, pero tienen el mismo principio. Otro también basado en ese principio, pero en lugar de poner una instrucción completa, lo que pone es una cuña en la tubería. Entonces coloco igual un sensor antes, un sensor después, y igual mido lo que es el delta de presión. Y otro que es aún menos invasivo, pero igual con el delta de presión, es el tubo Venturi. Este ya yo lo compro por completo, no es que voy a fabricar esto y que lo voy a colocar un sensor aquí, un sensor aquí, no, es que ya compro todo este tubo, todo este elemento, y ya viene con el diseño, ya viene con sus datos, ya viene con su valor K. Entonces simplemente lo coloco y vean que tiene menos, por así decirlo, menos invasión en lo que es la tubería, por lo tanto la caída de presión va a ser menor. En caso de que yo tenga problemas, sí se me baja mucho la presión. ¿Dudas hasta acá con los DP? Profesor, una consulta, por ejemplo, el recope, digamos, donde hace transmisión de flujos de Limón a San José o así, ¿cuál de estos utilizaría para medir el flujo del combustible? Normalmente, bueno, recope no estoy seguro qué utilizará, pero en el caso, por ejemplo, de la planta Garavito, de Lice, que utiliza Bunker, utilizan Coriolis, porque el tema, cuando yo estoy moviendo muchas cantidades de combustible, yo requiero muchísima precisión, y los Coriolis son los más precisos. Entonces, estos que estamos viendo no se utilizan. Y en cuanto a costo, digamos, uno de estos con referente al de Coriolis. Son como unos 400% más caros, 500% más caros. ¿Cuál de Coriolis? Correcto. Ok. Por darles un ejemplo, un Coriolis de 1 pulgada puede andar en $5,000. 1 pulgada de diámetro, ¿verdad? De lo que es para una tubería de 1 pulgada. Bueno. Entonces, para que se den una idea. En cambio, un flujómetro como de media, o de 1 pulgada, digamos, para mantener una buena comparación, un flujómetro de DP puede andar en $2,000, una cosa así. Dependiendo de la marca, pero andan por ese rango. Ok, en el caso de los sensores de otra tecnología, que ya es por velocidad, entonces ellos van a trabajar produciendo una salida basada en la velocidad del fluido, que es lineal con el caudal. Entonces, si yo conozco cuánto es el área de la tubería, el área transversal, dada por el diámetro de la tubería, se puede obtener cuánto es el caudal volumétrico. Porque al final recordemos que el área de una tubería, en este caso el área transversal, si nosotros cortamos una tubería, es un círculo. Entonces el área de un círculo es pi por r cuadrado. Este r sale del diámetro de la tubería, simplemente la mitad. En el caso del flujo, entonces va a ser esa área que calculamos por la velocidad, y de esa forma vamos a obtener cuántos son los metros cúbicos por segundo. Así de sencillo.
Ahora bien, ¿cómo mido la velocidad? Normalmente lo que vamos a tener es o una tipo vortex o también lo que es una turbinita. Entonces, aquí va pasando el fluido, entre más rápido va, más rápido se mueve la turbinita, y en el caso del vortex es un principio diferente que ahorita vamos a analizar, pero ese es como el más sencillo con la turbinita. En el caso del vortex es un principio un poco diferente. Aquí tengo un elemento que es como una especie de obstrucción igual, pero aquí no voy a medir el delta P, no voy a medir la caída de presión, sino que lo que voy a medir es los remolinos. Entonces, si yo tengo aquí una obstrucción, entre más rápido vaya ese fluido, va a generar más remolinos. Estos remolinos son los que se ven aquí. Entonces, de acuerdo a la, por así decirlo, a la cantidad de remolinos o al movimiento de esos remolinos, así va a ser el flujo, así va a ser la velocidad, y ya conociendo el área transversal, así va a ser lo que es el volumen, el flujo, perdón. ¿En qué se utiliza mucho el vortex? El vortex lo utilizo principalmente para vapor. Es un medidor muy utilizado en vapor. El precio no es tan alto y es un elemento bastante preciso para un flujo determinado. Si yo el flujo lo bajo mucho, entonces él sí mide mal. Pero para un flujo mínimo, que eso me lo da el fabricante, el modelo del sensor, él va a obtener un buen valor, un valor preciso y exacto. Para ciertos valores de flujo mínimo, mayores a ese flujo mínimo, va a funcionar muy bien. Por debajo del flujo mínimo, va a medir mal. Entonces, esa es una cuestión que hay que considerar. Ese proceso se utilizaría, por ejemplo, en la salida de las tuberías de las calderas. Sí, Okay. correcto. Entonces, si yo tengo mucho presupuesto, puedo utilizar otras tecnologías, puedo utilizar Coriolis, pero si el presupuesto no es tan alto y quiero tener algo bueno y que puedo garantizar que yo mantenga un flujo mínimo, utilizo Vortex. En el caso de la turbinita, es como el más barato, ese es el más económico, de los más económicos, porque pueden haber diferencias entre marcas, que podemos encontrar. Entonces, de lo que hemos visto, jóvenes, hasta ahorita, ¿cuál creen ustedes que tenemos en las casas? Que es el AIA. Turbinita, ¿verdad? El de turbinita tiene un problema. No es muy preciso. Tiene que estar completamente lleno para que el dato sea correcto. Si, por ejemplo, el flujo va por la mitad, la turbina se está moviendo y él está viendo como si estuviera lleno, pero no es cierto, va por la mitad. Igual pasa si va aire. Si va aire, la turbinita se mueve y aquí no hay nada líquido, pero va aire, y eso también está contabilizando como si hubiera consumido, lo cual no es cierto. Entonces, es de turbinita hay que tener cuidado con el tema de la precisión y exactitud. Todo con la exactitud, la precisión sí se mantiene normalmente, pero la exactitud no es muy buena. Hay que garantizar de que la instalación siempre por acá esté lleno. Nunca puede quedar una cama de aire, por así decirlo, sino que siempre tiene que estar inundado para garantizar de que la medición es lo más exacta posible. Entonces, ¿qué haríamos con eso? ¿Cómo haríamos para garantizar que aquí siempre esté inundado? Normalmente lo que hace es como un codo. Imaginemos que aquí hay una tubería, ven el mouse, hace un codo para abajo, entra, después sube otra vez y sigue la tubería. Entonces, de esa forma garantizo de que normalmente esté inundado todo lo que es la cámara de medición. Si yo este sensor lo pongo en la línea y pongo una línea alta, y puede pasar de que el agua en realidad esté por ese nivel y me esté dando datos erróneos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Eso aplicaría en caso cuando uno diseña, porque digamos, hablando del medidor de la IA, no viene con ese diseñillo interno, digamos, él viene recto. Sí, pero es el mismo principio. Lo que hace es que puede que la turbinilla sea colocada un poquito diferente, pero al final es el mismo principio.
Estos son más robustos porque son industriales, ¿verdad? Pero en el caso del AIA, es un medidor que vale como 50.000 colones, por ahí anda, o menos, creo que por ahí andaba el costo. Pero es igual, es con turbinilla. Y es completamente mecánico. Ok. Después tenemos otro tipo, que son los ultrasónicos, que estos se basan en un principio de tiempo de vuelo. Entonces, la ventaja con los ultrasónicos es que, bueno, son algo como estos, así se ven en la realidad. Entonces es fácil distinguirlos porque tienen estos sensores acá. Uno es un emisor y otro es un receptor, que lo que hacen es emitir una onda. Entonces, dependiendo del flujo, por así decirlo, es como que ustedes mandaran una onda para acá, mandaran como una especie de mensajero. Entonces, entre más rápido sea el fluido, más rápido va a llegar el mensaje de aquí a aquí. Entre más lento sea el fluido, más va a tardar. Entonces, es lo que está midiendo es el tiempo de vuelo, es cuánto tarda desde que salió la señal hasta que llegó. Y de acuerdo a eso, entonces va a obtener el dato de la velocidad y conociendo el área, entonces ya obtiene el flujo. Estos equipos se usan igual, también se usan en vapor, se usan también para medir agua. Ahí el único detalle es que el fluido que se esté midiendo no puede tener muchos componentes que generen alguna distorsión, algún problema con la onda que se envía, que no generen como rebotes, porque al final entonces va a producir un error de medición. Entonces, estos son muy utilizados en algunas aplicaciones, pero cuando el fluido lo permite. Igual, siempre dependiendo de la aplicación, se va escogiendo el sensor ideal. ¿Cómo en qué tipo de fluido no se utilizaría? Más que todo, los fluidos que tengan algún tipo de partículas metálicas son los que principalmente no se recomienda utilizar. Este es otro ejemplo del ultrasónico, pero utiliza otro principio que se llama el efecto Doppler. ¿Han escuchado el efecto Doppler? Sí, pero no recuerdo exactamente qué era. El ejemplo normal que se da del efecto Doppler es con las ambulancias. Cuando ustedes escuchan una ambulancia venir, suena diferente cuando la ambulancia ya pasó. Y eso es por el efecto Doppler, que es que las ondas de sonido, cuando la ambulancia va a dirección de ustedes, tienen un menor periodo. Entonces el sonido es diferente. Y cuando la ambulancia se aleja de ustedes, entonces las ondas se separan más y por lo tanto tienen un periodo diferente y por eso suena diferente. Entonces, esto es algo parecido. Lo que hace es, tiene un transmisor, entonces aquí viene el transmisor. Si la velocidad del fluido es diferente, entonces cuando va a recibir, el periodo de las ondas va a ser diferente que cuando si va muy lento va a ser otro periodo. Entonces, ese es el principio de efecto Doppler. Entonces, ¿qué es la ventaja? Simplemente es una cuestión de menos sensores, en algunos casos, y que es un poco más compacto. Entonces, en lugar de esto, es algo como esto. Entonces, simplemente es igual, son ultrasónicos, pero el principio es ligeramente diferente. Este tiene, por así decirlo, como punto acá, recibidor acá, y este es casi que este transmite y rebota y pega acá. Entonces, ese es como el principio. Ok, siguiendo con otras tecnologías, está el de desplazamiento positivo. Estos miden el flujo volumétrico directamente utilizando trampas y midiendo porciones de fluido. Por eso se llama desplazamiento. Es también algo parecido hay en unas bombas que se llaman bombas de desplazamiento positivo. Entonces ellas lo que hacen es como tomar una porción. Imagínense que ustedes para poder medir utilizan una tacita. Entonces agarran la tacita y esa tacita ya tiene un volumen específico. Si ustedes quieren medir cuánto flujo está cayendo, por ejemplo, es un ejemplo sencillo, pero vamos, si ustedes están queriendo medir cuánto es el flujo que está cayendo en el techo y pasa por la canoa, entonces ustedes pueden colocar un estañón de la canoa cae todo el agua y ustedes empiezan con una tacita a ir sacando la cantidad del agua que va saliendo. Eso sí, tienen que hacerlo en un tiempo específico.
Entonces usted dice, estoy sacando 10 tazas por minuto y se mantiene el nivel. Eso quiere decir que si esas 10 tazas ustedes multiplican cuánto es el volumen de cada taza, ya pueden sacar cuánto es el flujo que está cayendo. ¿Me explico? Ese es el principio del desplazamiento positivo. Entonces, el volumen total va a ser la cantidad del volumen de la muestra por el número de muestras en un tiempo específico. Entonces, Profe, no importa si repite eso, me interesó, pero no lo entendí. bueno, vámonos con este caso, con este ejemplo. En lugar de una tacita, que estamos, como estamos viendo, con un volumen conocido, es una tacita, digamos una tacita china, por decir lo que todo el mundo conoce. En realidad, la tacita china lo que estamos agarrando es este volumen que está acá. Ese es un volumen conocido. Entonces, él toma eso y lo entrega. ¿Lo ven? Lo toma y lo entrega. Entonces, cada vez que él da una vuelta completa, está agarrando una taza. Entonces, de acuerdo a la cantidad de veces que hizo esto, este volumen que está aquí es el mismo. Entonces, yo multiplico las veces que hizo este proceso por este volumen y eso me da el volumen total que se trascendió, que se transfirió. Y de acuerdo si lo hizo en un minuto, entonces eso es tanto volumen por minuto, eso ya es flujo. Entonces, normalmente yo lo hago por dos. Tengo un volumen aquí arriba y tengo otro volumen aquí abajo. Entonces, él hace un ciclo completo y lo que está haciendo es pasando, por así decirlo, con el ejemplo de las tazas, está pasando 2 tazas. Cada vez que él da una vuelta completa a las ruedas ovaladas, está pasando 2 tazas. Está pasando 2 veces este volumen que estaba aquí arriba. Este es un medidor que se llama de ruedas ovaladas, porque son ovaladas. Entonces, el medidor lo que hace es, ¿cuántas veces hizo el movimiento? Lo multiplica por este volumen, por 2, y en el tiempo que lo hizo, y eso ya hace flujo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, siguiendo por acá, ya entramos a los sensores másicos. Esos son los que yo mencionaba del Coriolis, que es el que está el video ahí atrás, donde esos sensores lo que miden es flujo másico, que es la masa del fluido, que es transportada a través de una tubería por unidad de tiempo. Entonces, como ellos miden masa, sí, eso lo que permite es que no tengan que realizar cálculos utilizando lo que es volumen y densidad, sino que miden masa de forma directa. ¿Y por qué es importante ese tema de masa? Porque si ustedes se acuerdan de física, la masa es igual aquí, en Marte, en China, que en cualquier parte del mundo, la masa es igual. En cambio, el volumen varía. El volumen varía de acuerdo a la altitud y varía también de acuerdo a la temperatura. Entonces, no es lo mismo medir 1 litro de búnker a 15 grados centígrados que medir 1 litro de búnker a 40 grados centígrados. Son datos diferentes. Va a cambiar ese volumen. No va a ser 1 litro exactamente igual. Por eso también es que se les recomienda, si ustedes han escuchado los consejos de que cuando ustedes van a cargar gasolina, o ustedes cargan gasolina o cualquier fluido, es mejor cargarlo cuando está frío, o sea, en las mañanas. ¿Por qué? Porque los dispensadores lo que miden es flujo. Entonces, el combustible a estar frío va a estar más reducido, por lo tanto, cuando ustedes les van a comprar combustible, van a entregarle un poquito más de masa, que al final la masa es lo que realmente hace el trabajo y lo que se utiliza para mover el vehículo, que en cambio, cuando ustedes van al mediodía, ese fluido se expande. Entonces, al final les van a vender menos masa que si le hubieran vendido, si le hubieran comprado en la mañana. ¿Me explico? Sí, profe. Profe, ¿qué fue lo que usted dijo antes? ¿1 litro de qué? Perdón, de búnker o... Búnker es un combustible como la gasolina, más que es un combustible pesado que se usa mucho en la industria. Ah, ya. Se utiliza mucho para calderas, se utiliza mucho para lo que son motores de generación de electricidad. Es como un diésel pesado.
Entonces, hay que ir a cargar combustible en todo el cerro de Chirripó. no, puede ser en las mañanas, porque La pura también, mañana. porque el problema también es que el volumen se afecta por la altitud. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, si pueden hacer algún día el experimento, no sé qué tan práctico sea, pero si ustedes van a Punta Arenas y llenan, digamos que de agua, meten 1 litro de agua en un recipiente, obviamente que el recipiente esté calibrado, y llevan ese recipiente, lo llevan al Cerro Chirripó, ustedes van a ver que el litro ya no es 1 litro, varió, cambió, porque el volumen depende de la altitud y depende también de la temperatura. Entonces, al fin y al cabo, la mejor forma de medir flujo es por medio de la masa, porque la masa no cambia. La masa va a ser igual a n temperatura, va a ser igual a n altitud, y por eso a nivel, cuando yo voy a transferir o voy a hacer transferencias muy, muy grandes, como en el caso de combustible, lo mejor es medirlo por masa. Por Coriolis. Entonces, la opción más común es Coriolis. Entonces, Okay. este es el de Coriolis. No lo voy a detallar mucho porque en el video se explica muy bien. En ese video que les pasé es un video de Endresen Hauser, que es un fabricante muy reconocido de flujómetros básicos de Coriolis. Entonces, ahí viene muy detallado. Pero al fin y al cabo es un principio igual de Coriolis. Por eso se llama principio de Coriolis. Pero al fin y al cabo, ustedes lo van a detallar ahorita ahí en el video. En el caso de otra forma de medir de forma másica el fluido es por la parte térmica. Y en este caso lo que se hace es basar en la elevación de temperatura del fluido cuando pasa por un cuerpo caliente. Entonces, lo que hace es aplicar esta ecuación, es una ecuación de termodinámica, donde yo tengo Q, que es el calor transferido, M, la masa del fluido, C es el calor específico del fluido, que en este caso es importante saberlo. Esto es algo muy propio de cada fluido, no es que es el mismo para todos, sino que es de acuerdo al fluido. Este va a ser el calor específico, hay unas tablas. En el caso de temperatura anterior y temperatura posterior. Se aplica esta ecuación y ya obtengo lo que es de forma indirecta el flujo másico. ¿Cómo funciona ese sensor? Bueno, normalmente lo que tengo es aquí una RTD para medir el fluido cuando ingresa. Aquí tengo una resistencia eléctrica que calienta. Y aquí tengo otra RTD que lo que hace es medir cuánto incrementó la temperatura el fluido. Entonces, mido antes, después, mido ese delta de temperatura y así me doy cuenta de que si el fluido iba lento, se calentó más. Si el fluido iba rápido, se calentó menos. Porque estuvo menos tiempo expuesto al calentador. Entonces, de esa manera es que se obtiene de forma de medición de temperatura lo que es el volumen másico. Por medio de esta ecuación, simplemente despejo la masa. Profesor, y este tipo este térmico es bastante exacto. Sí. Y la distancia, esos elementos que se instalan, digamos, ¿a qué distancia están en la misma tubería para que la resistencia logre calentar mientras el líquido llega al RTD? Está a una distancia corta. Digamos, este es un ejemplo, un sensor térmico. Ok. Entonces, vean que es igual, bastante compacto. Y el detalle con este sensor es que este elemento del calor específico tiene que ser exacto. Ese es el problema que tiene este sensor. Y como por ejemplo, si yo quisiera medir combustible, en el caso del combustible, este calor específico no siempre va a ser igual. Va a depender de qué pozo se extrae, va a depender del proceso de refinación, esto cambia. Entonces, cuando yo tengo esas variaciones, este sensor no es el ideal. Y por eso, a nivel general, el que más se usa es el Coriolis. Ok, jóvenes, ya son las 10:11, entonces quedaríamos por acá, en la parte de presión. A ustedes recuerden revisar lo que es, ¿no?,
Parece que hubo un problema con el campus virtual. Entonces, recuerden revisar lo que está en el campus. Espero que no esté en falla cuando ustedes entren, para que revisen el material complementario. Eso sería lo que resta de la clase de Sí, hoy. está en falla, vieras que sí. Entonces ahí cuando se restablezca, ahí lo pueden revisar. Y apenas esté la grabación de la clase, yo la subo por si quieren repasar algo. Entonces, jóvenes, quedaremos por acá. Cualquier duda, recuerden que ahí está el WhatsApp. Y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Buen día.